Dramática la situación que viven las vecinas y los vecinos de Lugano, preocupante por supuesto, sobre todo porque frente al problema de no tener luz, la respuesta con la cual se encuentran es la represión por parte de un gobierno que bien podría llevar generadores, podría tratar de colaborar. Bueno, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está claro que no es controlador de Edesur, de la empresa prestadora de electricidad, pero al menos un poco de empatía con esa situación que están atravesando las ciudadanas, los ciudadanos que recién estábamos viendo en pantalla. Le vamos a dar la bienvenida a Osvaldo Bassano. Él es titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Y cómo le va a usted? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted. Osvaldo, la pregunta, por supuesto, que subyace todo esto es ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ocurrió algo de esta naturaleza? ¿Y por qué se repite una y otra vez? Edesur brindó una respuesta en un comunicado, dijo que esto se trata de un aumento en la demanda, que fue una demanda récord y que no pudieron hacer las inversiones suficientes para poder garantizar la prestación del servicio. ¿Usted cómo lo ve? 30 años de estafa energética. Las privatizaciones en el año 1992, realizada por dos normas, si me permite explicarle, porque tiene que entender la gente que este sistema diabólico no lo van a solucionar, con aumentos, con audiencias públicas, no. Tienen que cortar de raíz el tema de la posición de empresas. El tema es el siguiente: en 1992 se dictó la Ley de Gas y de Energía, que ordenó la existencia de tres grupos de empresas: generadoras, transportadoras y distribuidoras. Uno de los principios básicos, o por lo menos de pretextos básicos, era de que había un monopolio del Estado y el servicio había que privatizarlo. El tema era que era un negocio, un pingüe negocio, y esas leyes garantizaban ganancia y a su vez socializaban pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias se las llevan estas empresas y las obras las hace el Estado. Todo el mantenimiento o las grandes obras que hubo fueron con financiamiento del Estado. De hecho, Osvaldo, lo dice la propia empresa. Dicen, necesitamos que el Estado nos acompañe en la inversión. O sea, rubrica lo que usted está diciendo. Lamentablemente, de que esta empresa, a través de los distintos controlantes, ha sido siempre igual. Pero ahora se agravó, permitido por un poco por el gobierno de Macri. Hubo una concentración en octubre del 2015, se hace cargo de Central Costanera, Dock Sur y infinidad de generadoras en la parte de transporte, incluyendo la del famoso torre que dejó sin energía en el 2018 50 millones de personas, y Edesur y parte de Edenor la compró una empresa llamada Enel, que es una empresa italiana con capitales financieros multinacionales, con la anuencia del capital nacional de las empresas de Nicky Caputo. Es decir, Escasani, Caputo es el grupo empresario con Enel, que son dueñas de todas las empresas estas. Es decir, se formó un monopolio de generadoras, transportadores, distribuidoras. Generadoras es las empresas que generan energía, la que la transporta, y la distribuidora es la que viene a nuestro domicilio. O sea, es lo mismo que antes, nada más que ahora es privado. Exacto, un monopolio privado, con el agravante muy serio que el precio es libre, y el precio libre es a nivel internacional, es decir, no son precios nacionales. Esto lo venimos repitiendo hace décadas, en la cual venimos diciendo que no es posible que tengamos que pagar precios a valor dólar internacional cuando el precio argentino es distinto. Por ejemplo, el megavatio debería ser $30 como mucho, y hoy estamos pagando casi 70. El gas en boca de paga, perdón, Osvaldo, ¿eso es lo que se paga a nivel internacional? O sea, está pagándose a nivel nacional casi $70, porque como si estuviéramos vendiendo a nivel a precio internacional. Y el gas en boca de pozo pasa exactamente lo mismo, que el 60% de la producción de energía eléctrica es con gas. Y ese gas se paga a 5, 7, 8, $10.
que no vale más de $2. Es decir, estamos pagando una exorbitancia de precio que es libre, y cuando va transporte, distribución, que es tarifa, que es fijada a través de las famosas audiencias públicas, el precio se distorsiona, entonces aparecen todas estas situaciones. Pero lo peor de todo es que estas empresas como Edesur, Edenor, Edelapi, todas las del interior han pedido préstamos a sus subsidiarias, es decir, han pedido préstamos internacionales. Estos autopréstamos son las deudas que tienen y que significan evasión de divisas, porque con los aumentos, o 5.000% de aumento del 2015 al 2019, se la llevaron del país pagando esa deuda, que es lo mismo pagarle al padre de la deuda que tiene el hijo. Eso es parecido. ¿Al dólar oficial? ¿Se lo llevan? A cualquier dólar, se llevan dólar billete. Esto es terrible porque la Argentina no puede generar... no podemos pagar perdón, Osvaldo, para aclarar este punto porque es muy importante. Nosotros cuando pagamos la luz, la pagamos en pesos. ¿Quién le da los dólares para que se los lleve? Son autopréstamos de las mismas empresas. Enel le presta plata a Edesur y Edesur se la devuelve, pero es lo mismo que el padre, que es Enel, le preste plata al hijo por una prestación que es la misma, son la misma sociedad. Por una generación que es muy cara, y todavía encima, hace poco, condonándose la deuda de generación con Camesa, que es donde están todas las generadoras, con precios internacionales, se le da que tiene que pagarlo estas empresas distribuidoras a 60 meses con un interés casi a la mitad de lo que es la plaza local, es decir, una facilidad que los usuarios no tenemos. Esto, lamentablemente, siendo un negocio, un pingüe negocio, ahora se incrementó en estos últimos días. Enel, que quiere irse del país, y que cuando lo compró en octubre del 2015 en una asamblea de accionistas, el presidente en Londres dijo textualmente: nosotros compramos un grupo de empresas en Argentina, pero los accionistas no se tienen que hacer problema porque no vamos a poner un peso. Es decir, que ya habían avisado que compran algo con plata, no van a hacer mantenimiento, no van a hacer nada. Es decir, comprarlo y que se mantenga con lo que le pagamos los usuarios. Una locura, porque ya Edesur o Edenor o todo el sistema eléctrico está caduco. Necesita una auditoría general todo el sistema porque está decrépito, y las empresas lo que quieren es ganar plata y no ponen un peso. Entonces, sin mantenimiento, sin herramientas, sin personal, Edesur en el 2017-2018, le preguntan a los sindicatos, echó casi la mitad del personal y las cuadrillas. Eso significa que no tiene personal para atender los siniestros. Y esto se agrava porque el que la compra es Caputo. Es decir, lo que se venía diciendo, que Macri Caputo se va a hacer cargo del sistema monopólico de energía. Esto es una barbaridad. O sea, ¿Enel se va y lo va a comprar Caputo? No, ya la compraron. Central Costanera, generadora. Central Costanera, bien. Sur, ya lo compraron esas dos empresas. Le faltan vender. Y lo compraron a un precio tan bajo que inclusive se está haciendo una investigación en defensa de la competencia. Claro. Les queda Edesur, que están haciendo todo lo posible para que el Estado o se le expropie o lo compre. Pero esto es un escándalo, porque hace muchos años, recién les quise contar una anécdota, 1999, un ejemplo, que fue el momento, yo creo que en ese momento todos nos teníamos que haber dado cuenta que había que comenzar a desmarañar este sistema de privatizadas. ¿Por qué? Hubo un corte de energía por un cable que había sido abandonado por Edesur. Los memoriosos que pintan canas se acuerdan que había un partido que lo dejaron a oscura, que de Independiente. Y estuvieron varias semanas sin energía eléctrica. ¿Por qué? Por la indolencia de Edesur, que estaba en otras manos, eran otros empresarios. Pero de ahí para acá están los cortes que hubo con 50 millones de habitantes sin energía, y que después Edesur no podía dar luz porque le vienen todo el sistema de golpe. El corte a La Plata estuvo sin luz casi una semana y pico, que era un cable de Edesur. Y ahora
este desastre que hicieron es pura y exclusivamente por el abandono. Le explico. El sistema tiene muchos lugares para que los siniestros no afecten a los usuarios. Si hay un siniestro para una cantidad de usuarios, digamos, una manzana, para hacer la maniobra respectiva de solucionar el problema de esa manzana, no se corta la luz al resto de los usuarios. Sin embargo, esta vez sí, con microcortes, con cortes como le pasó a Lugano, es decir, y aparte recargando transformadores que se queman. Entonces, ¿esto es por qué? Porque los sistemas no existen. Ya hace varios años que el sistema está totalmente colapsado, los sistemas de protección no existen, no hay gente idónea al respecto y los mantenimientos están destruidos. Entonces, usted le va a cobrar a alguien, es decir, usted va a contratar a un electricista y le va a decir, no le pago nada, hágame la obra, pero el tipo no sabe hacer nada. Usted directamente no le da el trabajo al electricista. Claro. Eso es lo que Argentina debe hacer en este momento. Aparte, en vez de hablar tantas pavadas, en vez de ir a pegarle a la gente, que tiene obligación constitucional de darle agua a la gente. Cuidado con esto, es un tema sanitario y lo tiene que prestar el Estado. Más allá de AISA, él tendría que haber llevado camiones de agua, camiones generadores de energía, porque es una obligación. Larreta y sus funcionarios son funcionarios de la Constitución primero y tienen que proteger a las personas, no reventarlas a palo. Pero como Larreta es socio de Caputo políticamente, no va a hacer nada que no signifique generar este tipo de disconformidad social. Y entonces juegan a la política cuando lo que tienen que hacer es defender a las personas. Pido por favor que entendamos esto. En el futuro tenemos que pensar en el consumidor como el principal dador de trabajo, de capitales y de mantenimiento del Estado constitucional. Si no lo pensamos así, las próximas revueltas van a ser peores, porque no podemos tener a una persona de 40 grados con 40 grados de temperatura ambiente, sin agua, sin luz y sin ningún sistema de comunicaciones en el siglo XXI. No estamos en el siglo XVIII. Por supuesto. Ahora, Osvaldo, el aumento... Esto no pasa en Puerto Madero, ¿eh? No, claro. Esto no pasa en Puerto Madero. Claro. La ola de calor es muy desigual y es muy distinta para cada uno de los usuarios. Siempre se corta en los mismos lugares. Y siempre en la zona sur, ¿no? Donde hay mayor pobreza. Te cuento otra. En la zona sur faltan subestaciones que jamás hizo Edesur, a pesar que las tienen sus contratos. Es decir, a ver, si no tienen que rescindir el contrato de Edesur por incumplimiento, por falta de pago de multa, tienen millones de elementos. En la zona sur tendrían que haber hecho, por ejemplo, la subestación de San Vicente y de esa forma aliviar todo el interconectado y no haber cortes de energía de semanas que algunos municipios ayudan. Es decir, en una palabra... ¿Tienen la obligación de hacerlo? Los municipios tienen la obligación de hacerlo por Edesur, una necesidad. ¿Edesur tiene la obligación de hacer ese transformador de San Vicente? Sí, tiene obligación contractual y hay una acción judicial que inició ADUC contra Edesur por eso y por otros cortes que están en los juzgados federales de Loma de Zamora y que los vienen chicaneando. Otro tema. Pero, a ver, detengámonos un segundo en eso. Quería preguntar algo más. Le iniciaron una demanda. ¿Qué pasa si son culpables, efectivamente? Una no, ya van como 10 demandas que inicia. Nosotros tenemos varios juicios. Pero vamos a esta, ¿no? Tenían una obligación contractual que era construir un transformador en San Vicente. No lo hicieron. La justicia determina que son culpables. ¿Qué pasa? Todavía no lo determinó. Está dando vueltas. Si lo determina, si lo hace, efectivamente. Hace 3 años que estamos dando vueltas. 3 años, perdón. Es decir, o sea, es interesante para ver la justicia en ese plano, ¿no? Porque si no parece solo algo superestructural, pero también es un problema en la Argentina donde la justicia le contesta. Perdón, los jueces federales de La Plata han contestado que hay que pensar que las empresas tienen que ganar plata, pero los consumidores, ¿qué? No hay un entendimiento de esto. Me parece que los jueces están mirando una película del siglo XVIII, primero,
porque está bien, tenemos códigos de la provincia y de la nación del siglo XVIII, una corte que está nacional, que está totalmente aquilosada, los 4 jueces no sé si tienen algún problema neuronal, que no entienden que las personas son las que mandan y no las empresas. Estamos en el siglo XXI, entendamos no. Las personas, si no viven bien y lo único que queremos mantener mediante meritocracia son corporaciones, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Se acuerdan las películas esas de ciencia ficción? Es eso lo que vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones donde tenemos empresas corporativas que se fusionan, que están atravesadas por políticos de baja monta, que están atravesadas por negocios donde también están metidos funcionarios públicos de jurisdicciones determinadas. Y además, por no querer mover mucho el avispero, no tomamos la medida que corresponde, es decir, somos tibios. Osvaldo. Señores, si no tomamos una medida, Edesur va a significar el quiebre del sistema económico de la zona donde mantiene. Tiene muchísima información, la verdad que es muy importante poder escucharlo y tiene mucho para aportar en ese sentido. Pero le quiero hacer la última pregunta, porque uno de los argumentos que circuló en el debate público en estos días en relación a sacarle la concesión a Edesur tiene que ver con este contexto, esta posibilidad de que recurra al CIADI, ¿no? A un tribunal internacional donde suelen ganar las empresas. Entonces, lo que se argumenta desde el gobierno, lo que dejan trascender es que no es el momento indicado, que no sería tácticamente lo indicado para llevar adelante en este momento. ¿Qué piensa de esa decisión? A ver, si yo me rijo que un contrato me obliga a mantener un estafador en mi casa, ese contrato se tiene que romper. Y el CIADI tendrá en su momento que entender que Aguas Argentinas, que falló en contra, porque era una empresa multinacional la que estaba metida ahí adentro con un laboratorio. Hoy hasta el Canal 13 está metido con el tema de las energéticas. Entonces, el Grupo Clarín. Entonces, tenemos que entender una vez por todas que hay que romper esta madeja. Si no tomamos una decisión bien sobre este tema, la defensa es el pueblo, no el CIADI. El CIADI, a ver si entendemos, es un organismo internacional. Y hay muchas formas y maneras de política jurídica, no tengan miedo del término político, porque me parece que hay algunos que creen que hablan de política y están hablando de partidos políticos. No, política jurídica en el cual el CIADI deja de tener validez. Repito, yo tengo un estafador en mi casa que me dice que para brindarme servicios, ya lo dijeron en el anteaño pasado en las audiencias públicas, le tengo que regalar mi casa porque quieren 5.000% de aumento. Ahora pidieron 260%. Si los deja hablar, le piden otro 260 a fin de año. Cuando hicieron el RTI, la revisión tarifaria integral en 2017, fraguaron datos. Hoy están los datos fraguados de sus balances. No se sabe bien cuáles son sus ingresos. Hay una oscuridad muy terrible, inclusive en la estructura social de la empresa. Entonces no podemos seguir manteniendo estos estafadores de guantes blancos dentro de nuestras casas, porque estafan al Estado y estafan a las personas. Iba a decir un término poco delicado sobre el CIADI, pero tenemos que tener los pantalones bien puestos. Bien. Y quien corresponde defender es a él, las personas, los usuarios, claro, los consumidores. Le hago la última, porque también me parece interesante que lo podamos conversar. Y ya le pido brevedad, porque ya nos tenemos que ir a los títulos. ¿Está bien que en la ciudad de Buenos Aires se pague 500 pesos de luz por mes y 8.500 pesos de internet? Internet es un robo. La Corte tiene el 690 que lo suspendió y de esa manera un servicio que debería gastar no más de 1.000 pesos, están cobrando los 8.000. Es una barbaridad. Esta es la coalición que tiene Telefónica y el Grupo Clarín para mantener internet, cable y telefonía celular bajo su ejido con estos cobros. Pero una cosa que quería decir y no quiero olvidarme, no
en un sistema normal, la denuncia hay que hacerle al ENRE, porque DESUR, una de las cosas que hace DESUR y EDENOR es no comunicar los cortes. Entonces, los microcortes, los cortes cortos y largos, no se entera el Estado. Y el ente de control. De esta manera, después aparecen que son 500, 800, no, y son el triple. Bien. Este es el problema. O sea, hay que avisar al ENRE, hay que comunicarse con el ENRE y decir, se cortó la luz en mi casa. Exacto. Bien. Y lamentablemente, señores, si no tocamos la justicia, no va a haber justicia para el trabajador y el consumidor, y por más que pataleemos, hagamos marcha y cortemos la calle, si no volvemos a hacer la justicia que sea justicia, no va a haber justicia para el consumidor. Osvaldo, le agradecemos muchísimo. Muy interesante todo lo que nos fue contando. Un abrazo. Por favor, al contrario, buenas tardes.